Pues vamos. Y estamos en vivo. Muy bienvenidos, mis imperfectamente geniales. El día de hoy tengo un invitado espectacular. Está con nosotros el presidente de la Comisión de MIPYMES de Coparmex Querétaro. Así que, como siempre les digo a mis invitados, bienvenidos. Y por favor, compártenos quién es Daniel Santana para Daniel Santana. Hola, ¿qué tal, Esther? Muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Daniel Santana para Daniel Santana? La pregunta. Ajá. Está buena la pregunta. Pues yo soy un empresario, como por ahí comentaste. También soy padre de familia. Y creo que una buena palabra que describiría lo que soy y lo que hago es que soy una persona obstinada, intensa en cierto sentido. Que Okay. una de mis frases es, no te esperes a que pase, sino haz que pase. Entonces, en ese sentido creo que me podría caracterizar por ser una persona obstinada, una persona necia. A veces es bueno, a veces es malo. Bueno, si eres un emprendedor, un empresario, a veces es una de las habilidades que hay que desarrollar, la necedad, porque si no, tiramos la toalla muy rápidamente. Y parte de eso es lo que vamos a trabajar, o más bien a hacer conciencia el día de hoy para nuestros oyentes, los que nos ven ahorita y los que nos verán después. Muy bien. Uno de los principales retos de las pymes en México es que soltamos la toalla muy rápidamente. ¿Tú qué opinas de eso? Que es totalmente cierto y creo que no tanto se debe a la persona, Esther, sino a la falta de planeación. Ok. Una persona estructurada, una persona que hace un plan, una estrategia, pues considera los escenarios distintos y sabe que tienes que tener un escenario optimista, real y pesimista. Lo que pasa mucho es que nosotros nos hacemos una idea en la cabeza y decimos, este es el nivel de ventas que quiero tener porque según yo, esto es lo que necesito para salir con mis gastos. Y lo tenemos así como muy, muy fijo. Necesito este nivel de ventas y con eso salgo. Y cuando hay que dar los golpes de timón, cuando hay que dar los Ok. timonazos, las correcciones, es cuando la gente claudica, porque dicen, no encuentro el camino para poder lograr estos objetivos, entonces lo mejor es cerrar. Y tú sabes que el 90% de las empresas cierran, las pymes, antes del tercer año en México. Antes del tercer año, sí, es Exacto. correcto. La verdad es que cuando uno entra en el abismo del emprendimiento, cuando te das cuenta de esta cifra, a mi modo de ver muy particular, es porque no estamos como personas bien con nuestra habilidad desarrollada para aguantar esta, esta realidad de no planear, de dejar llevarnos por la corriente, llevarnos por la emoción y se nos olvida que hay un ABC para todas las cosas. Sí, y no solo eso, Esther, sino también la tolerancia y la frustración. O sea, nosotros, además de estar preparados, nosotros buscamos siempre aquí en Coparmex y en otros grupos empresariales en los que estamos, es profesionalizar a los empresarios. Y esta profesionalización es saber qué herramientas existen, saber qué técnicas hacen falta conocer, Uh saber -huh. aprender de expertos y sobre todo saber dar timones, esos timonazos. Esos Esa son vuelta de timón. esas son las frustraciones que mucha gente dice, no, ya no quedó antes de que pierda más dinero o antes de que siga avanzando, mejor cierro. Y eso hace que la gente deje y le huya a esto de ser empresario. Creo que es por eso tan importante que podamos encontrar a la tribu correcta, a dónde poder adherirnos a asociaciones, grupos, para poder continuar con esta mentalidad de sí se puede y poder desarrollar nuestras habilidades y cumplir nuestros sueños. Porque al final de cuentas empieza todo como un sueño. Como una organización como es Coparmex apoya a estos emprendedores, a estos empresarios que ya están empezando a escalar, porque tú estás en MIPYMES
los que apenas empiezan hasta los que ya tienen formado una infraestructura donde ya pesa el peso y pesa a todas las personas con las que están contando contigo. Sí, ¿Cómo son, hace? una MIPYME es de bueno, micro, es de una hasta creo que 50 personas. Es cómo se miden las empresas pequeñas, ¿no? Ok. Lo que hacemos en Coparmex y lo que hacemos en muchos subgrupos empresariales y en general lo que recomendamos no es una fórmula mágica, es saber que nosotros tenemos hacer una conciencia de que nosotros tenemos las responsabilidades de las distintas áreas de nuestra empresa. Tal vez todas o muchas caen en 2, 3 personas, en los directivos, en los dueños. Entonces, si nosotros entendemos que hay muchas áreas en las que tenemos que profesionalizarnos y capacitarnos, sabemos que necesitamos ser, si no expertos, saber mucho de ventas. Si vamos a dirigir un equipo de ventas, necesitamos nosotros saber qué van a hacer, saber sobre finanzas personales, saber sobre negociación, estrategias de venta, saber sobre Uh-huh. herramientas que ya existen, porque muchos ahí estamos al Excelazo y utilizando solamente Excel para administrar nuestro negocio y se nos queda la compu, entonces no puedo hacer las facturas en la otra compu que tenía y nos cerramos, ¿no? Entonces, saber que existen estas herramientas es uno de los principales objetivos que tiene un MIPYME que hacemos en Coparmex, que es Okay. saber que nos toca el reto, nos toca la dificultad de hacer todo nosotros mismos, en su mayoría, y que necesitamos aprender a quitarnos la cachucha. O sea, me pongo la de ventas y lunes voy a hacer ventas y no hago otra cosa, o lunes a la mañana. Luego martes voy a hacer contabilidad y no voy a hacer otra cosa más que contabilidad y voy a aprender en estos temas. Luego miércoles voy a hacer finanzas, ¿no? O cualquier otra área o producción. Entonces, si entendemos que nos toca el reto de hacerlo, de que hacen muchas otras, si en una empresa grande la hacen 10 personas, nosotros lo vamos a hacer uno solo. Y para eso necesitamos constantemente estar en capacitación, que es el coco de todo el mundo. Dicen, yo no le sé a eso de los números, entonces eso lo hace mi primo, o yo no le sé eso del marketing digital, eso lo hace mi sobrino, mi amigo, Ajá. Entonces necesitamos saber capacitarnos de distintas áreas y ahí es donde claudican muchos porque es pesado tratar de hacerla de todos y tratar de hacerla de muchos temas. Es muy, muy, muy complicado y muchas veces nos dedicamos a delegar o a decir voy a contratar a una agencia de marketing cuando no tienes el presupuesto para hacerlo. Entonces tú tienes que saber sobre marketing digital, tú tienes que saber sobre ventas. Y ese es el reto, yo creo, eso es lo que se hace. Y en Coparmex hacemos eso, precisamente acercamos cursos, talleres, estrategias, eventos para este tipo de formación con expertos, con gente que ya tiene el camino recorrido. Pero eso es algo que se recomienda hacer en cualquier lugar, Esther, es saber acercarte a la gente que tiene un poco más recorrido ese camino y poderle aprender. Y si no tienes capacidad de aprendizaje como empresario, como MIPYME, no vas a convertirte en una empresa mediana o en una empresa más grande. Wow. Tienes absolutamente toda la razón. Y la verdad es que estamos en una época donde te decía yo ya que hay una infraestructura y personas que se pueden estar sobre tus hombros, porque estamos en la época donde inexplicablemente parece que no hay dinero, pero hay empresas muy pequeñitas con infraestructura bastante poderosa que generan mucho dinero. Entonces, tenemos esta gama completa desde los que consideran que no tienen nada hasta los que tienen de más. Y entonces, esta ya no es si tienes 1, 2 o 10 empleados o forman parte de la empresa, sino que se ha mezclado totalmente, porque una compañía de 3 personas puede estar generando millones de pesos. Entonces, esta gama totalmente que estamos, yo creo que tiene mucho que ver con que estamos ahorita como 5 generaciones ya trabajando al mismo tiempo en estos espacios y entonces toda esta diversidad entre la tecnología, el conocimiento, las habilidades que se están desarrollando, nos empiezan a crear a veces hasta conflictos. Personas de mi edad dices,
Dios, o sea, cada vez que voy a una empresa, cada vez son más jóvenes. O veo al secretario de no sé qué y parece que fuera mi sobrino. Entonces, eso nos hace un choque cultural que realmente dices, wow, a ver, ¿en dónde estoy parada ahorita en este momento, no? Con todas estas diversidad de estas 5 generaciones que ya nos están comiendo a los que tenemos más experiencia, pero nos quedamos cortos en tecnología. Y ese es un reto muy importante, Esther, porque el contar con tantas generaciones en el mercado laboral, pues lo Ujú, primero que hay que hacer es saber los diferentes gustos, aficiones, características de cada uno, pero también dentro de la empresa, dentro de tu empresa, sobre todo con las empresas familiares, que así era la que yo tenía, es un ujú, reto enorme porque las mentalidades de las distintas generaciones son a veces chocan, a veces nosotros, yo totalmente. siempre lo he hecho así, entonces ¿por qué voy a cambiar? Y el otro es, no, pues ya existe esta herramienta, ¿por qué no lo hacemos más fácil? Entonces, si no sabemos aprovechar esa diversidad y si no le sabemos sacar una ventaja a tener la experiencia de un lado y la tecnología de otro, lo que pasa se vuelven unos choques. Hay estudios, incluso hay cursos de empresas familiares y gobierno corporativo, donde ya se analiza la forma en la que no porque seas familia, digamos, el papá o el abuelo es el jefe y luego el siguiente jefe es el hijo y luego es el nieto. O sea, ya esas jerarquías familiares ya no necesariamente funcionan en el negocio. En la familia siempre será así, ¿no? Pero en el negocio no. En el negocio muchas veces hay que hacer una reestructura del gobierno empresarial y de este tipo de gobiernos familiares, de empresas familiares, en el que esas generaciones pueden hacerse un potencial o hasta un problema, ¿no? Y fíjate que hace ratito, Esther, mencionaste el tema del dinero. Es muy curioso, yo también di muchos años clase de emprendimiento en dos universidades grandes, y es muy curioso cómo lo que primero creen que es conflicto para poner un negocio es el dinero. Siempre dice la gente, es que quiero poner un negocio, pero no tengo dinero, como si el dinero fuera la solución a poner un negocio exitoso. Es muy curioso que crean que mientras más dinero tienes, mayores son las probabilidades de que pongas un negocio exitoso o que funcione. Y eso es un error muy, muy común. O sea, con un plan de negocios, con una estrategia, con un modelo de negocios, con un estudio de mercado adecuado, los inversionistas llegan a ti. Hay gente que tiene dinero buscando cómo poner un negocio de cierto giro. Y si tú tienes ya ese plan o esa estructura lista, ellos van a venir a ti. O sea, es mucho más fácil poner el negocio si te falta dinero, a poner un negocio si te sobra dinero, pero no tienes un plan, no tienes una estrategia, no tienes un objetivo, no tienes indicadores, no tienes estudios de mercado. Entonces sí me da mucha curiosidad entender eso y eso es parte de la educación, de la capacitación que te digo que tienen que hacer los empresarios. Saber que lo principal no es conseguir el dinero. El dinero es una herramienta. Lo principal es que sepas para qué vas a usar Claro. ese dinero. Te dan ahorita 1 millón de pesos, ¿qué haces? Ah, pues pongo un restaurante. No, ¿por qué un restaurante si está lleno Querétaro, por decir un ejemplo? ¿O dónde lo vas a poner? O el típico, hago cupcakes muy buenos. La verdad es que me quedan muy bien mis cupcakes. Entonces, voy a poner un negocio de cupcakes. Pero no analizaste que los que te dicen que están ricos son tu tía, tu mamá y tu hermano, que les vendes muchos, pero pues ellos te dicen que están ricos porque te quieren, ¿no? Entonces necesitas hacer un estudio de mercado real. Entonces esta falta de estrategia es la que es el reto en una MIPYME. La falta de dinero no es un reto, es como el local, ¿no? Conseguir el local se puede conseguir el dinero se puede conseguir, pero la estrategia es la que sí se tiene que hacer. Correcto, lo dices genial. Se ve que eres una persona con muchos años de experiencia y sobre todo que ha pasado por todos estos retos que los emprendedores cuando empiezan tienen, los empresarios cuando crecen los tienen y cuando no te quieres incomodar es imposible crecer. Así que esta conceptualización que haces de estos retos me parece sumamente enriquecedora. Y supongo que por eso estás en el puesto en el que estás, porque puedes aportar mucho valor a tus agremiados. Y bueno, por ahí entre tus múltiples escenarios que tienes, fuiste socio fundador de Grupo Intelicreto. Sí,
Cuéntanos cómo fue esa parte de empezar a elegir socios. Fíjate que ese negocio lo tengo actualmente, pero ya cambió la administración, estamos en diferente socio distinto, pues. Pero ese negocio empezó como negocio familiar, en el sentido de que me asocié con mi ex suegro y aportamos distinto capital, los dos. Él aportó el capital de la maquinaria y de los clientes iniciales y los proveedores, y yo aporté el capital tecnológico, o sea, desarrollé la marca, desarrollé el producto y desarrollé también la estrategia comercial, ¿no? Entonces, fue una suma de talentos, independientemente a cómo acabó esa sociedad, que no tiene nada que ver con el éxito que sí tuvo que tiene esa ¿Que empresa, aunque tiene la sea empresa? distinto, sí. Ahí lo que fue clave es esa suma de talentos. Es saber que se puede, como un equipo de fútbol, siempre hago la analogía, un delantero no sabe ser portero, no lo vas a poner a ser portero, ni siquiera ser defensa. Entonces, cuando uno sabe lo que puede aportar y se asocia o busca este grupo con otra persona que pueda aportar una parte complementaria, es cuando funcionan las sociedades, pero eso sí tiene que estar establecido desde un principio. Las responsabilidades, los roles, desde que se está planeando, o sea, si estás haciendo una idea, un proyecto de negocio, desde ese momento se tiene que establecer, no necesariamente en el acta constitutiva, sino en un documento, en algo que te sirva de guía, qué roles vamos a tener cada uno y qué responsabilidades vamos a tener. Y sobre todo entender cuáles no van a ser las tuyas, porque si yo estoy en el área comercial y el que está en financiero hace eso, oye, yo creo que mejor tendrías que hacerlo así, pues estoy entrando en otra área, ¿no? Y si yo no soy o no tengo experiencia en el tema financiero, mejor yo me dedico a lo comercial, ¿no? Entonces, más que elegir el socio, porque pues, bueno fuera que tengas un catálogo y que digas, más bien es establecer qué aportas tú, qué se necesita, y tener claro qué es lo que te podría aportar tu socio y sobre todo respetarlo. Ese es el reto principal. Va creciendo la empresa y como que se distraen y se desvían, y como no tienes un jefe que te diga qué hacer y qué no hacer, uno tiene que tener esa disciplina y, como bien dices, saberse incomodar y saber decir, esto me va a costar trabajo, pero lo tengo que sacar. Y si no sé hacer esto, pues yo soy el de merca. Entonces, por ejemplo, yo que estoy más en tema comercial, de plano me puse a estudiar una segunda maestría en marketing digital, porque necesito perfeccionar o profesionalizar más esto que estoy haciendo. Además, ahorita ya si no sabes de marketing digital es como si no supieras de internet, ¿no? Y Totalmente. como ese es el rol que yo tengo ahorita en mi sociedad y es el área en la que estoy más competente, pues tengo que buscar esa profesionalización, tratar de saber más para poder lograr más y aplicarlo, ¿no? Y equivocarme, que es lo más probable, pero aprender de ese error y corregir y dar ese timonazo, el famoso golpe de timón que muchos no se atreven a dar, pues esa es parte del ser empresario, es estar incómodo sabiendo que vas a tener que corregir varias veces. Pero así es, a manera de resumen de tu pregunta es eh, que los talentos sumen, que los dos aporten, o los dos o tres o cuatro socios, y si no están en una línea o en una estrategia que les puede ayudar a los dos o en una visión compartida, es mejor evitar empezar una sociedad con alguien que no esté en la misma sintonía que tú. Correctísimo. Muy bien. Y me llama la atención que trae siempre a la mesa el tema profesionalización. Y creo que para ti eso es sumamente importante, puesto que en tu background fuiste docente. Sí, y más que tanto, no tanto es como aprender, sino, o enseñar, pues, tomar clases, sino es hacerlo de una forma profesional, ¿no? O sea, ya no hacer mi técnica es con unos papelitos, los pego aquí, unos post-its, y con eso me acuerdo que tengo, ¿no? Por más que ese sistema te funcione, Esther, por más que estés logrando los resultados que tú buscas con un sistema arcaico o al feeling, nunca vas a poder dejar tu negocio. Un coach mío me dice, un coach de negocios, me dijo que una empresa tiene que cumplir con un negocio tiene que cumplir con 5 características. Es una empresa comercial rentable que trabaje sin ti. Empresa significa que tiene que tener áreas, o sea, hay ventas, marketing, compras, producción, todo. Comercial, que se conozca, o sea, si la conocen en tu casa nada más, no vas a vender, tiene que llegar a todos lados. Rentable, que te deje dinero, porque si no es una asociación civil, que sin fines de Eso, ¿no? lucro, que deje dinero,
Que trabaje es no en papel, no en idea, no, yo creo que si pongo esto va a funcionar, no, ya está, tiene que estar funcionando para que sea un negocio, tiene que ya estar operando. Pero el último es el más importante, que trabaje sin ti. Si tú eres sobre todo pasa en mi pymes, si tú eres la persona que se encarga de hacer las facturas, de hacer las compras, de mandar la orden de producción, de hacer el marketing, de autorizar X o Y, está perfecto. Pero si un día te quieres ir un fin de semana, deja tú una semana, un fin de semana de vacaciones y tu negocio opera los fines de semana, pues ese fin de semana estarás en cero. Y si tienes pendientes de entregas, no vas a poderlo hacer. Y sobre todo, y lo más importante es, tu valor como socio, perdón, como empresario, no es en actividades que se puedan delegar. Yo mucho tiempo, muchísimo tiempo, he sido el que hace el reparto del material. Nosotros fabricamos materiales para construcción y en un principio dijimos, lo hacemos nosotros. Bueno, te voy a poner un ejemplo. La primera empresa que tuvimos, que era una casa fábrica de materiales para construcción que hacíamos pegazulejo y pegapiso, son bultos de 20 kilos. Entonces yo compré la camioneta, entregaba esos bultos de 20 kilos, entregaba ¿Al lomo? 2 toneladas y me los ¿Eh? echaba aquí. Si vieras cómo estaba, de verdad, No, o sí, sea, claro, era la sí, sí, época lo más entiendo, en la lo que más sano entiendo. estaba. Y yo estaba feliz porque me estaba ahorrando el sueldo de esta persona y iba en mi Tú camioneta. creías que te estabas ahorrando el sueldo. Sí, claro, claro. Y yo iba y entregaba y era feliz. Y después dije, oye, esto está pesadísimo y tengo que ir a recoger tal. No puedo porque tengo que hacer una entrega. O necesitamos hacer esta publicidad. No puedo porque tengo que hacer una entrega. O tenemos que ir al banco. No puedo porque tengo que hacer. Entonces, si logras delegar las actividades que sí generan valor todas, pero en la que tú no necesariamente estás explotando toda tu capacidad o todo tu potencial como empresario, con todo el conocimiento que tienes, no vas a poder duplicar, ¿no? Y la clave de los millonarios, ven cualquier podcast de gente que da estas pláticas de cómo hacerse millonario en una empresa, la principal es aprende a delegar. Y no puedes delegar si no tienes un sistema. Entonces, por eso decimos, profesionalizar significa que las actividades que se hagan en tu negocio estén perfectamente detalladas, estructuradas, hechas de forma profesional y no al feeling, para que puedas poner gente en ese puesto. Y no necesariamente es una persona de tiempo completo. Ahorita ya hay una gran ventaja de la gente que trabaja, se llaman, como gente como freelancer o tiempo parcial, Freelancer, ajá, asistentes virtuales, que tú les vas a dar una lista también. de pendientes, una lista de las cosas que tienen que hacer, y te cobran por hora, cada 2 horas, 3 horas al día, lo que tú quieras. Entonces ya no necesitas tener físicamente una persona trabajando contigo para hacer esta talacha de capturar bases de datos, hacer facturas, estudios de mercado. O sea, ya los subcontratas. Entonces, profesionalizar implica, o a lo que nos referimos es que lo hagas de una forma tan estructurada y tan, eh, digamos, sí, pues profesional, o sea, Organizada, organizada, profesional, que puedas delegar planeada. exacto, puedas delegar eso y puedas tú hacer otras actividades. Yo que estoy ahorita en tema comercial, las entregas se tienen que delegar. O sea, voy a tener que hacer una persona, a ver, ahí te va la lista de entregas del día. Imagínate si yo le dijera, oye, a ver, entrégale a este cuate que se llama, ¿cómo se llama? El que está ahí por 5 de febrero, esquina con, ¿sí te acuerdas? El que está con la fachada azul. ¿Cuánto hay que darle? Ah, hay que mandarle 20 bultitos. Ahorita te mando un WhatsApp. O sea, lo que estoy haciendo es platicarle qué hacer, ¿no? Pero si yo le digo, métete al Drive, ahí tengo una lista, los pendientes están en amarillos, los prioritarios, en azul, los no prioritarios, y hay que irlos por fecha, y aquí están. Y al cliente le puedo decir también, oye, recuerda mi programa, te voy a entregar la siguiente semana. Y ya, pues, tal vez se molestarán porque lo estás haciendo no tan rápido como cuando lo hacías tú solo, pero en ese tiempo que lo hace esa persona, yo puedo, por otro lado, seguir perfeccionando la estrategia de marketing digital. Necesitamos generar un chorro de contenido para generar videos. Necesitamos hacer miles de cosas. Entonces, o hago esto o hago las entregas. Entonces, en esta es en la que estoy ahorita estudiando para profesionalizarlo, porque esto todavía lo estoy haciendo yo, y en esto ya lo puedo delegar. Ya está listo para que una persona lo entregue. Entonces, si yo quiero hacer todo, ahorrándome el sueldo de gente, pues sí, a fin de cuentas, si lo hace esta otra persona, voy a tenerle que pagar su sueldo y su comisión. Entonces mi utilidad se va a ver reducida, pero mi tiempo va a estar más libre. Entonces yo con ese tiempo voy a lograr más. Y justo lo platiqué con mi socio. Dice, a ver, si el costo por hora, vamos a poner, por decir números cerrados. Yo A como ver, los socio estoy números no cobrando, mienten. sí, estoy cobrando como socio, porque hay que ponerse sueldo, ¿eh? Como dueños de negocio hay que ponerse sueldo. También. Yo me estoy cobrando 500 pesos la hora, por poner números cerrados.
pero ahorita fui a hacer algo que no es de mi trabajo, fui a entregar, o fui a recoger, o fui a lo que tú seas, lo que tú me digas. Y me tardé 2 horas. Entonces uno pensaría que perdiste 1,000 pesos, pero no, perdiste 2,000, porque Porque el tuyo más el ese que dinero lo... lo dejaste más lo que podrías haber generado con esas 2 horas, ¿no? Bueno, sí, exacto. Entonces, si no logras delegar, estás desperdiciando tu potencial como empresario, como socio. Y ese es nuestro principal problema. Tenemos que saber hacer de todo y no para hacerlo siempre, sino para que cuando pongamos a alguien a hacer eso, no estemos, bueno, primero no nos vaya mal, no nos roben, no nos den la cara, le saquemos provecho, pero en segunda, que es lo más importante, para lograr los resultados. Porque si decimos, ya contraté a un experto con 3 maestrías en marketing y me va a cobrar tanto, pues sí, pero ni siquiera estás en el punto, ni siquiera sabes qué se necesita. Y si tú le dices a tu colaborador que él te diga lo que se necesita, estás frito. Tú necesitas Está saber frito, sí, claro. hacer lo que le vas a pedir que haga, ¿no? Entonces, eso es la La profesionalización. importancia de conocer de todas las áreas. Sí, uno de mis mentores decía que la empresa trabaje contigo, sin ti y a pesar de ti. Y fíjate que Porque, en esa no, línea, no. Esther, este coach me decía, si tú estás en tu empresa y te vas de vacaciones un mes y las ventas de tu empresa bajan, pues lástima, pero bueno, no se fueron a cero. Si estás de vacaciones, estás en tu empresa, te vas de vacaciones un mes y las ventas se mantienen, estás muy bien. Pero lo ideal es que si te vas de vacaciones, ese mes las ventas suban. Eso quiere decir, como dices, a pesar de ti. A No solo pesar no de dependen de ti, sino funcionan junto contigo. Y ese es el sueño guajiro de cualquier empresario, yo lo sé. Pero si hacemos desde el principio la estructura de decir cómo van a ser las actividades en mi proceso productivo, de manera que tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí pasado mañana pueda entrar una persona a hacer eso es profesionalizar tu empresa. Eso es dejar de ser un tallercito de materiales para construcción y ser una empresa, una fábrica con entradas, salidas, costos, objetivos y sobre todo poderte contestar a ti, que tú eres tu principal jefe, o a tu socio o a quien uh-huh. sea, que si te preguntan cómo nos fue este mes, que la respuesta no sea, pues bien, 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 ahí Ahí vamos. vamos, seguimos Eso no es un sobreviviendo. número. Sí, no, no hemos cerrado ya con eso, ¿no? Pudimos pagar los sueldos. Eso es sobrevivir, ¿no? Lo que tienes que decir es, a ver, nuestro objetivo eran 10 y llegamos a 8 y vamos a hacer algo para llegar al 2 el siguiente. O nuestro objetivo eran 10, llegamos a 12, entonces logramos esto y esto. O sea, tienes que poner números, poder cuantificar los objetivos y no nada más de ventas. La gente nada más mide ventas y utilidad. Tienes que Uh-huh. también proyección, a qué otros mercados queremos llegar o actividades como esta que estamos haciendo, ¿no? ¿En qué actividades he participado en tema de difusión de material? O campañas publicitarias, cuáles he logrado y cuáles han tenido más engagement, pero con números, todo. Y eso requiere, pues, sentarse a planear lo que es lo que la gente le da flojera hacer. Y por eso cierran las empresas. Lo que sucede es que tienen la cabeza tan llena de todas estas cosas que se les olvida que también son seres humanos. Y entonces hay que ir un poquito al liderazgo consciente, mantenernos con ese espacio donde podamos dejar que la mente descanse para que puedas refrescar y entonces retomar todas esas áreas y puedas hacer más, sobre todo para lo más importante. Eso es lo mío, ya sabes, que es lo más importante, sea lo más importante, porque luego se nos olvida y nos vamos tras los números, los números, los números, y cuando volteas hay áreas de tu vida que se quedaron en el limbo. Y entonces, Y, y eso más es allá importante. de, Y más allá de uno, que por supuesto que es un tema importantísimo y sé que eres experta en eso, hablando de la empresa, Esther, también es un problema cuando tú tienes un liderazgo de capataz, un liderazgo de se hace así, que no es un Uh-huh. defecto de uno ser exigente, ¿no? Pero si todos fueran igual de exigente que nosotros, pues no tendrías colaboradores, tendrías competencia en otro lado. O sea, hay que también entender que hay personas que le gusta trabajar con instrucciones y hay pocos que nos Sí. gusta hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, si creemos que nuestra actitud ante la solución o decirle a un vendedor, a ver, si yo puedo vender 100 kilos a la semana, tú también puedes. Y si no vendes Claro. 100, tache. Y el otro dice, pues sí, pues tú llevas Sí. 15 años con tu empresa. Yo acabo de entrar hace un mes. Entonces, si no podemos poder ese liderazgo con esa empatía, con esa, pues sí, con esa conciencia y no les Uh-huh. decimos, te exijo porque sí, yo puedo, y si no, a la calle y te estoy haciendo el favor de alto trabajo,
De nada sirve que tengas tu empresa estructurada, de nada sirve que tengas todo bien profesional, si no tienes a la gente adecuada que trabaje o que realice esos procesos. Y esa gente, yo siempre digo, no, los clientes no son malos, uno los hace malos cuando los consiente de más, y a los empleados, a los colaboradores también. También. También, si les das de más y dicen, le agarro la medida, les das de menos, este es un mala onda. Entonces, Sí, ¿cómo se puede hacer con un liderazgo claro, como el que dices? O sea, estructurado bien, con un balance, con el viernes, una buena cliente, una buena amiga, tenía una estrategia de los viernes de chilaquiles. ok. Entonces, los viernes salían temprano, les llevaba chilaquiles. Y luego se los llevaba cuando tenían eventos en otras ciudades, se los llevaba a pasear un día o dos. Y pues tiene particularmente ahorita un colaborador que es todo lo que hace, todo perfecto, porque creció siempre con esta Con estrategia esa de cultura. somos equipo, lo hacemos en equipo, y no le dicen patrona, le dicen jefa, pero se llevan muy bien. Pero precisamente porque el liderazgo que tiene este cliente mío es de este tipo, como el que tú mencionas, no es de imposición, sino es de verdad de asertividad. Y eso es también muy difícil. Y esa experiencia me pasó a mí con mi socio anterior. Pues teníamos una rotación muy alta porque él llegaba con mucha, pues sí, mucha presión, pensando que si no regaño, no estoy trabajando, porque es parte de mi trabajo regañar a la gente, ¿no? Es parte de mi trabajo. Exacto, Sí, así lo así es veía. la mentalidad. Oye, también tienes por ahí entre tus habilidades que eres consultor, que tienes Sí, un despacho de asesoría y es, capacitación especializada. Es especializada en sistemas de gestión de calidad. exacto. Cuéntanos un poquito cómo alguien que apenas está en sus pininos, en sus primeros 2, 3 años de empresa, puede empezar a mejorar sus procesos a través de la calidad. Es importante entender, bueno, la calidad por definición es cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, si no conoces a tu cliente y no sabes qué es lo que tu cliente necesita, está muy difícil que logres esa calidad. Y entender también que toda empresa Mm, funciona como procesos. O sea, si tú me dices una pizzería recibe la orden, la comanda, cocina, ahí lo ve el cocinero, estoy inventando, lo ve el cocinero A, agarra la masa, si dices chica, mediana, grande, agarra cierta masa, lo va preparando, va al horno y se entrega. Y luego ya que se entrega, ya que terminan, cobras. Si te fijas, cada una de esas actividades tenían requisitos de la actividad anterior. La empresa que sea, si eres dentista también, para ser dentista es primero hacer la cita, bueno, checar disponibilidad de cita, hacer la cita, llegar, te hace la entrevista al dentista si es la primera vez que vas, te checa qué es lo que necesitas, te programa ya sea en ese momento o después, o sea, todo tiene un paso anterior. Entonces, cuando nosotros logramos ver una empresa con este enfoque a procesos, todo se vuelve mucho más sencillo porque entendemos que somos parte de esta cadena productiva. Si nuestra empresa es de servicios, es exactamente igual, no tiene que ser una fábrica. Una empresa de servicios también tiene procesos y también tiene entradas y salidas. Entonces, el enfoque a procesos, que es en lo que se basa la norma ISO 9000, que es la norma de calidad internacional, en la que ayudamos a certificarse y asesorar empresas, uh es -huh. ese enfoque, entender que todo es proceso y que no consideremos que si no somos una empresa gigante, no necesitamos estar o tener sistemas de calidad. Un sistema de calidad puede ser tan arcaico como uno quiera, pero es una forma de asegurarse que no estamos llegando al siguiente proceso sin revisar que en el anterior lo hayamos terminado. Entonces el reto y lo que se busca con las empresas, aunque sea una empresa chiquita, como dices, es que documentes bien tus procesos, que tengas claro qué haces en áreas, en contabilidad, en ventas, en producción, en todas las áreas tienes que ponerlo en forma de procesos, y contando con este enfoque vas a entender que es mucho más fácil cuidar los insumos para que salga bien el resultado. Las pizzas que a mí me encantaban, las que más me gustaban, hablando de ejemplo de pizzas, era Papa John's. Ya no existen en Ok. Querétaro, pero en la Ciudad de México sigue, ¿no? Y es una empresa gringa muy grande. Y ellos lo que decían, su frase es, mejores ingredientes, mejor pizza. Y la gente que sabe cocinar dice, la clave, digo, hay que saber cocinar, pero la clave son los ingredientes. Si tú a un Es chef correcto. le das unas cochinadas, pues te va a hacer, y dicen hasta, ¿no? Hice lo que pude con lo que tenía, porque los insumos están mal. Y no nada más es material, sino información. Si yo le digo a una empresa Claro. de transportes, mándame una cotización. ¿A dónde va? A Tijuana. ¿A qué parte?
Pues no me dijeron, pero a Tijuana. Me iba a decir, a ver, si te la mando a la parte de acá de Tijuana cuesta 5,000 y si te la mando a la de acá arriba, pegadito a la frontera, cuesta 6,000. Entonces me tienes que dar información completa para que yo te dé un resultado completo. Y Correcto. todas las áreas de una empresa, absolutamente todas, necesitan entradas, las 5 M herramientas y salidas, todas. Las 5 M son maquinaria, mano de obra, método y la otra M, maquinaria, mano de obra, no me acuerdo la otra, pero son varias. Pero el chiste es que tengas todos estos insumos de los procesos, además de la información y el material, para lograr el resultado de afuera. Y muchas veces nos enfocamos en el resultado. No se dio el resultado, ¿qué pasó? Pues, quién sabe. Como no tenías estructurado como el proceso, ¿por qué la pizza salió mal? Pues no sé, ¿de dónde agarraste la masa? Ay, pues no me acuerdo de cuál de esos lugares. O sea, tienes que tener claro dónde están los insumos, cuál es el más fresco. La pizza salió medio fea porque agarré la salsa de tomate, la vieja. Es que no me fijé en la fecha de caducidad, pues ahí está. Entonces eres un experto, te quedó la pizza perfecta, bonita, pero sabe horrible porque la salsa de tomate está caduca, ¿no? Entonces necesitas poner la más vieja adelante y la más nueva atrás para un sistema de que primero agarras lo más a punto de caducar, ¿no? Y esto es un ejemplo muy sencillo nada más en pizzas. Imagínate, todos los demás giros, todas las demás empresas tienen su forma de poder controlar esos insumos para que tu resultado sea el adecuado. Basura entra, basura sale. Exactamente. No hay más. Perfecto. Y la calidad debe ser siempre así. Siempre Sí, así. Debe ser algo que podamos ir un poquito más allá de lo extraordinario, de lo ordinario para hacerlo extraordinario, ¿no? y está fácil cuando tienes el control de los insumos adecuado. O sea, no te puedes equivocar cuando le quitas, haces sistemas a prueba de error. O sea, no sé si has visto cuando te mandan una forma de Excel o una forma de PDF que tienes que llenar, Ajá, no puedes llenarla incorrecto porque las áreas donde no se tienen que llenar no están habilitadas para cambio. es correcto. Entonces no puedes ponerlo. O de una zona donde hay números, si no pones número, no te deja continuar. Eso lo que está haciendo es un sistema a prueba de error, que es ni aunque quieras te va a salir mal, ¿no? Entonces, si tú diseñas tu negocio, tu estrategia, tu proyecto, tu servicio, tu producto, si lo diseñas a prueba de error, no quiere decir que es mágico. Nada más es, tengo experiencia en ver cómo se puede hacer mal, entonces conozco todos los posibles errores y busco cómo hacer que no se pueda conectar distinto. El contacto de la luz, no sé si has visto que uno está un poquito más grande que el otro. Es para Sí, que no los para que conectes no te equivoques. con la No hay polaridad. más. Ese sistema es un sistema Pocayoke, es sistema prueba de error. Se puede aplicar en todo se puede aplicar. Es impresionante la versatilidad de este sistema, pero implica que le dediques el tiempo a pensar y a planear cómo evitar eso. Entonces, ya que tienes todo esto listo, no te sorprende que la calidad sea buena. O sea, es fácil que salga bueno. O sea, realmente al cliente nunca, errores siempre vamos a tener, pero el objetivo de la calidad es que no le llegue al cliente, que el error se quede adentro de ti. ¿No? Si nosotros hacemos nuestro material para construcción y hacemos una prueba antes de que salga, si no cumple con la prueba, ese lote no sale y ya. Entonces el error se quedó en nosotros y corregimos, pero el cliente nunca le llegó. Entonces, si te fijas, el cliente va a estar satisfecho porque nosotros controlamos estos problemas de calidad antes de que salgan. Sí, y me vino ahorita a la cabeza, esto es en cuestiones que son medibles, fierros, pizzas, pero me llegó a la cabeza una historia que encontré por ahí, donde decía que antes la tasa de mortalidad de los recién nacidos era altísima. Uh-huh. Cuando este hospital, no recuerdo el nombre, empezó a revisar el proceso, se dio cuenta de que los parteros, los médicos, no se lavaban las manos antes de entrar al siguiente. Cuando se empezaron a lavar las manos, ese simple hecho de lavarse las manos hizo un decremento brutal en la tasa de mortalidad. ¿Cómo ir buscando el proceso? Les dio a ellos esta pauta de salvar tantas vidas. O sea, Sí, y en este caso, pues es un tema crítico, ¿no? Pero fíjate cómo algo tan sencillo como las canchas de fútbol en las fábricas, también. uno dice, oye, en esta cancha pues tenemos que gastar agua, tenemos que tener cortar el pasto, pintarla, organizar torneos, no, eso quita tiempo y si en vez del partido Ajá. hiciéramos otro turno, fabricaríamos más. Pero lo que logra tener esa cancha es
mejorar la productividad de la gente, disminuir la Correcto. rotación y ¿cómo se dice? Como que eres afín a esta empresa, ¿no? Entonces, como Creas una fidelización, cultura. se crea esa cultura y la gente va de buenas a trabajar y terminan y hacen las cosas bien porque saben que va a haber el torneo, que quieren entrarle la siguiente semana y van a jugar ahí y luego se llevan muy bien con el de allá porque él es el portero. Ay, el portero sí, este cuate es muy bueno el portero. Entonces se vuelve una camaradería, ¿no? Entonces uno piensa que es por buena onda las empresas que ponen su Es cancha. el modelo de la felicidad de Harvard. Es por productividad, o sea, es un Así es, cuando negocio. tú creas esta conciencia de camaradería dentro de la cultura organizacional, logras estos resultados de productividad, que a lo que van a dar es a sumar ganancias a tu empresa. Y eso no depende del tamaño. Digo, la cancha pues, es para una fábrica, pero una empresa chica, como el ejemplo que te ponía de este cliente, es los viernes son de chilaquiles y nos damos. O yo a Ujú. veces llego medio tarde y les digo, oye, pues estoy por los tacos, ¿qué les llevo? Ah, pues Martín quiere esto, Cristina este, Juan quiere esto. Y les llevo unos taquitos y ya. ¿Cuánto te debo? Nada, yo te los invito. Órale, terminan de comer y después lo que les pido es la probabilidad de que lo hagan a la mitad de tiempo es mucho más alta porque se echaron unos taquitos. Entonces se Claro. vuelve un ganar-ganar en el tema de este liderazgo que, como tú dices, consciente. Ujú. Si les exiges más, va a ser, puedo más y estoy a gusto haciendo más porque estoy en un lugar donde se me valora y donde cuando tengo hambre me traen mis taquitos. O sea, algo tan Ujú. sencillo como eso genera esos cambios, ¿no? Entonces sí es importante saber y entender que, pues, como dices, si entra basura, sale basura. Entonces, Sale tener basura. la estructura de tu empresa clara como enfoque a procesos y cuidar los insumos es la garantía en tema de calidad de que tu resultado sea de calidad. No hay más. O sea, no puedes lograr un mal resultado con buenos insumos, es imposible. O sea, es Fantástico. un esfuerzo consciente hasta difícil. Es más difícil que te salga mal a que te salga bien. Es más difícil que salgan mal las cosas. Exacto. Me encanta esta filosofía que tienes. Y oye, cuéntanos un poquito porque también sé que eres activista de Hueso Colorado. Y Sí, por ahí tienes un par de cosas, por ejemplo, que eres cofundador de la Asociación Civil Construyendo Ciudadanía, que promueve iniciativas de ley surgidas de organizaciones civiles. Y también eres miembro permanente del Consejo Ciudadano del Gobierno Abierto y Transparencia del Gobierno del Estado de Querétaro. Cuéntanos un poquito qué haces ahí. mira, con mucho gusto, Esther. Esta asociación la pusimos porque yo desde siempre, ya ves que soy medio, cuando dijiste quién es Daniel para Daniel, pues soy una persona como intensa, como necia. Intensa. Este, Vi mucho en un principio, un proyecto anterior, que hacía falta acercar más a lo que hacía el gobierno con lo que hacían los ciudadanos, ya en un tema ajeno a los negocios. Yo veía que el problema era los metarrelatos o las formas de pensar antiguas de que, trabaja en gobierno, va a ser un ratero, va a ser un ladrón, ya. Y los buenos políticos o las buenas personas en gobierno no podían acercarse y conectar con ciudadanos porque ellos tenían esta mentalidad, ¿no? Y eso se heredó. Ahorita las generaciones jóvenes Totalmente. no les ha tocado, o sea, porque hay mejores gobiernos, por lo menos en Querétaro, no les ha tocado ver un funcionario que en Querétaro haga algo así desastroso, pero ya se van no, es que así son. Es política. Todos, me Uh-huh. choca la politiquería. Que sí Claro. hay politiquería de lo que me digan, ¿no? Sí De hay, todo, de todo, de todo. pues, ¿cómo Aquí se dice? somos totalmente abiertos a políticos, así que Sí, sí, pero no sabes hay, que no hay hay tema. favoritismos, ¿no? En gobierno siempre hay favoritismos, si estás en obra pública, le toca más fácil al compadre que a no sé. Eso ya lo sabemos, pero eso siempre ha sido. Pero lo que sí hemos notado que pasa es que específicamente en el tema de revisión de leyes y de Ajá. promulgar leyes, sí hay muchos, y como son los diputados, no necesariamente hacen carrera política, como el Poder Ejecutivo, hay muchos que están y no vuelven a ser diputados, pero Ajá. hemos visto mucho que pasa que las iniciativas que tienen, por ejemplo, grupos civiles, si estamos con el grupo de movilidad que saca la bici, uno que se hacía estas rutas de andar en bici, Claro. ellos decían, necesitamos un ciclovías, o sea, necesitamos que haya ciclovías más fácil para poder andar en bici, que pase, uno de los fundadores, su hija desafortunadamente falleció por un accidente vial, entonces él empezó este Ya. movimiento. Y entonces él dice, ya tengo a la gente que tiene la experiencia en bici, ya sabe dónde tiene que ir, de qué tamaño tiene que ser el carril, de qué color tiene que estar pintado, si en esta calle cabe, si en esta calle hace falta o no, si es una ruta, o sea, la gente que usa la bici, que sabe las necesidades de este sector,
ya lo tiene listo. Y luego aquí está un diputado que dice, y yo estoy en el área, en la comisión de movilidad, por ejemplo, en el estado de Querétaro. Y este nunca habla con este, y este tiene una idea, una necesidad, un cambio, y este dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito hacer un cambio. Entonces, este puede hacer cosas buenas, se acerca con ciudadanos, sí, Claro. o puede hacer ocurrencias. Hubo un diputado, y no voy a decir el nombre porque falleció, No vamos a decir pero nombres. llegó a decir una iniciativa de ley para numerar los lugares del Estadio Corregidora. Y gastó muchas horas de su sueldo carísimo de diputado para una iniciativa que no resuelve nada, que no era necesaria. Entonces ahí es cuando dices, para poder hacer más eficiente el trabajo de los legisladores y poder acercar a Tienes la que sociedad escuchar. civil, nosotros nos queremos volver en esta sociedad ese vínculo. Nosotros contamos con abogados parlamentarios, con gente que está en medios, con gente en experiencia en esta promulgación de leyes ciudadanas, y lo que nosotros buscamos hacer es, a estos grupos de sociedad civil organizada, les ayudamos a traducir sus necesidades para ponerlas en el idioma que el diputado necesita para poderla presentar, ¿no? Nos pasó Claro. el caso con un conocido de un clúster empresarial que decía, queremos hacer una ley, queremos que cambie tal ley para que aumente el presupuesto de inversión y desarrollo de tecnología. Y su idea era hacerla ciudadana, porque decían, yo quiero que sea desde la ciudadanía, para que no tenga ningún tinte político, y todo eso perfecto. Lo que hacen los diputados con las iniciativas ciudadanas es ponerlas hasta abajo, porque tienen otras 50 arriba. Entonces, lo que él tenía que haber hecho es acercarse con nosotros, porque nosotros sabemos que el presidente de la Comisión de Tecnología es tal, entonces ve directo con él y que él la presente. No importa que tú no te cuelgues la medallita de es una iniciativa ciudadana, sino que de verdad se haga, ¿no? Entonces ve con él Se directamente, pase dile, al canal adecuado. y que avance sobre todo. Y entonces, en vez de pensar en subir el presupuesto, que nunca va a pasar porque el presupuesto está limitado, hay déficit. Entonces no puedes hacer aumento de presupuesto, mejor de aumento de difusión. Entonces, en vez de tú querías esto, pero se puede lograr esto. Esto es mejor que cero. Entonces, esa como vinculación entre estos dos elementos es lo que hacemos en la sociedad. Es un reto, es complicado porque se necesita precisamente esta voluntad de que los funcionarios lo hagan, pero es parte de lo que hacemos ahí. En vez de quejarnos de que no haya algo que funcione adecuadamente o que no exista, por ejemplo, la ley de 3 de 3, la que tiene que subir Ajá, su declaración patrimonial, surgió claro. precisamente de Coparmex, de grupos empresariales que dijeron, oigan, tenemos que hacer que sea por ley que su declaración patrimonial sea similar o coincida con los que van. Ahorita creo que es 5 de 5, ¿no? Aumentaron otros dos aspectos. Pero ese tipo de iniciativas ciudadanas, si las dejamos, hay mucha ciudadanía organizada que quiere hacer cambios y muchos funcionarios que de verdad quieren escuchar qué hago, qué cambios puedo mejorar en la ley para beneficiar. En vez de que se rompan la cabeza aquí con un grupo de expertos, pues acércate con esta gente que ya tiene sus ideas planeadas, listas, pero les falta poner los puntos y comas, saber en qué las épocas electorales está, saber quién es mayoría ahorita en Congreso, pues te tienes que ir con el que es mayoría, ni modo. Oye, no va en mis principios, a ver, ¿quieres que se logre que este cambio de iniciativa? No importa qué color esté, tienes que ser con él. Vamos al canal adecuado. Eso es lo que más o menos hacemos en la asociación. Muy bien, pues ya lo escucharon mis imperfectamente geniales. Él es Daniel Santana, el intenso Daniel Santana. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado la charla. De verdad es una joya para las personas que nos van a escuchar. Tengan su papel y su lápiz, vayan a ver la repetición en el canal de YouTube, tomen todas las notas que sean necesarias y si quieres, Daniel, hacer una invitación a quien pudiera estar interesado, es tu espacio. Adelante. Pues sí, gracias. Lo importante aquí es dejar este mensaje, que es no necesariamente formar parte de una u otra grupo empresarial, sino es saber que todos los problemas que estamos pasando como empresarios, alguien ya los pasó, o sea, ya existen, no estamos inventando el hilo negro, y saber que sí es más difícil, sí es más retador, pero la libertad que te da un negocio exitoso vale la pena todo el esfuerzo anterior, ¿no? Entonces, formen parte de gremios empresariales, de tribus, como dice Esther, formen parte de gente que vibre en la misma frecuencia que ustedes, y con eso va a ser mucho más fácil que los retos, la complejidad que implica o los escalones que hay que subir como empresario, pues no nos inventemos el hilo negro y no nos rindamos, sabiendo que hay gente que ha pasado o que sabe o que tiene las soluciones que estamos buscando para lograr hacer que nuestra empresa crezca.
Es correcto. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio en tu agenda y esta es tu casa cuando gustes. Aquí estaremos encantados de recibirte. Muchas Y a gracias. todos ustedes, ay, perdóname, y a todos ustedes, imperfectamente geniales, por favor, no olviden, compartan esta charla, que más personas se enteren de todo lo que hay, el potencial que tenemos como emprendedores, empresarios. Recuerden que México está hecho de emprendedores. Adelante, por favor, Daniel. Sí, nada más era, muchas gracias por la invitación, Esther. Muchas gracias. Por aquí lo vamos a tener próximamente con otro tema más cañón. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.